La, la idea, ¿no? De las curvas elípticas es que es otro sistema, otro criptosistema asimétrico. Eh, Habíamos visto asimétrico RSA, que fue lo único que vimos. Tenemos curvas elípticas, es otro, que es el que veríamos aquí como introducción. Tenemos el gamal, que tampoco lo vimos. Y tenemos otro, que le voy a poner un asterisco porque es un poco diferente, que es Diffie-Hellman. Estos tres, utilizamos llave pública, ¿se acuerdan? Tenemos una llave pública y una llave privada. Y nos concentramos, bueno, solamente en RCA. Estos dos, el curvas elípticas y el gamal, eh, basan su dificultad en resolver un problema matemático, bueno, los tres, ¿no? También RSA. Si se acuerdan aquí de RSA, incluso hicimos una práctica en donde rompíamos una llave a través de factorizaciones. Entonces aquí la fortaleza eh, de este algoritmo radica en la dificultad o el tiempo, no dificultad, sino el tiempo que nos vamos a tardar en factorizar eh, un, un número que obtenemos a partir de dos números primos, ¿no? O sea, un producto a partir de dos números primos. No sé si se acuerdan que hicimos una práctica y que mientras mayor sea el tamaño de ese producto de números primos, más tiempo íbamos a tardar en factorizar. Ahorita más o menos andamos o mínimo se recomienda que ese producto sea de 2048 bits para considerarlo seguro. Y el que rompimos nosotros pues era muy chiquito, no se acuerdan que era, creo que 256 bits, algo así. A diferencia de, bueno, el gamal, curvas elípticas e incluso Diffie-Hellman, pero bueno, aquí no hay llave pública ni privada, estos se basan en la dificultad de calcular logaritmos. Le llamamos el problema del logaritmo discreto. Entonces, no es que no se pueda, no es que no se pueda, sino que vamos a tardar mucho en obtener estos logaritmos, ¿no? Para encontrar un número. También aquí hay una longitud de llaves, particularmente para curvas elípticas vamos a hacer una comparación rápida con RCA, basado en una bibliografía, y entonces la idea de hoy sería platicarles un poquito sobre curvas elípticas, luego generar una llave pública y privada, como lo hicimos con RSA, siguiendo los estándares. Recordemos que como nosotros queríamos que nuestra llave pública y privada se utilizara en muchos lados, ¿no? Seguíamos estándares. Entonces, los estándares que seguíamos para saber cómo acomodar la información, son los PKCS, ¿no? Public Key Cryptography Standard, y hay varios. Gracias a esos estándares, ¿no se acuerdan que utilizamos PGP, que es otra cosa, ¿no? Acuérdense que PGP es una suite completa que utiliza RSA. Bueno, nosotros lo utilizamos con RSA, con AES, de criptografía simétrica, y además creo que con SHA-256, no recuerdo, que este es el algoritmo de hash, ¿no? Pero gracias a que generamos nuestra llave pública y privada RSA, siguiendo uno de los estándares, ¿no se acuerdan que para cifrado de correo electrónico ustedes la generaban en terminal y luego utilizábamos otro software para ya cifrar el correo? Entonces, bueno, hay estándares para... El estándar es para decir, bueno, ¿cómo voy a mostrar la información de estos algoritmos? Entonces, al igual que con RCA seguíamos ciertos estándares, con curvas elípticas también hay un estándar que te dice cómo vas a mostrar la información de la llave privada y de la llave pública. Entonces vamos a recordar cómo funcionaba esto del cifrado de criptosistemas asimétricos. Tenemos un mensaje en claro,
y vamos a utilizar un algoritmo. En este caso sería, dejamos de utilizar RSA y vamos a utilizar curvas elípticas. Y aquí vamos a cifrar con la llave pública. ¿La llave pública de quién? Bueno, pues del destinatario. ¿No se acuerdan que había, bueno, tanto para la práctica del correo como para otra práctica de RCA, cada quien tenía que generar su llave pública y subirla al Drive, ¿no? Y de ahí todos, bueno, yo las iba a tomar para mandarle el mensaje. Entonces, recordemos que esta llave pública está asociada a una persona. Puede ser una persona, incluso podría ser un servidor. Entonces, esta persona va a tener en su poder tanto la llave privada como la llave pública. Esta llave pública, pues sí, la puede subir, no sé, a la nube. La hace pública para que cualquier persona que quiera cifrar un mensaje, bueno, la tome, ya le utilice el algoritmo de curvas elípticas, tenga un criptograma y se lo mande, ¿no? Cuando esta persona quiera ver qué fue lo que le cifraron, pues entonces va a tomar el criptograma, va a utilizar el mismo algoritmo con el que le cifraron, pero va a utilizar su llave privada. ¿Sí? Y solamente él tiene la llave privada que está asociada a esta llave pública, ¿no? Pensamos en que la ha mantenido en secreto y que no la comparte, ¿no? Acuérdense, dijimos que la llave privada son como los calzoncitos, ¿no? Esos pues, no se comparten, no se andan prestando. Y si él siguió este principio, pues solamente él va a conservar la llave privada y solo él podrá descifrar este mensaje que está cifrado con su llave pública. Aquí, ¿tienen alguna duda? Esto más bien fue como un recordatorio. Acuérdense, si hay alguna duda, pues me van diciendo. O sea, solamente se generan las llaves con curvas elípticas más no se cifra o es que ya no entendí esa parte. Ah, ok. Sí, déjame subirte el volumen porque casi no estoy. Ahí está. Sí, recordemos, ¿no?, que los sistemas asimétricos dividimos como el proceso en dos partes. El paso 1 es la generación de llaves. Generación de llaves. ¿Qué llaves? Pues la llave pública y la llave, bueno, perdón, la llave privada y la llave pública. Ajá. Ese es como el primer paso. Este paso solamente lo tenemos que generar una vez, ¿sí? O sea, mientras nuestra llave privada y nuestra llave pública sean válidas, solamente lo generamos una vez. Acuérdense que dijimos que si las perdemos o si caducan, bueno, hay que volver a hacer este paso. Y el paso número 2 ya consistirá, lo juntamos aquí como cifrado o descifrado, dependiendo de lo que queramos hacer. El paso que vamos a estar haciendo varias veces será este. Ajá, el cifrado y el descifrado. ¿Sí, Emily? Sí, sí, va, ya. ¿Va? Ok. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo funciona este algoritmo. Primero lo vamos a ver de una manera como sencilla y luego vamos a ir profundizando un poco, pero bueno, como les decía, solo será una introducción. Entonces, primer paso, vamos a generar la llave privada y la llave pública. Después vamos a ver cómo cifrar y descifrar y después veremos la explicación de lo que estamos haciendo, ¿sí? Como la parte un poco matemática. Entonces, este es el paso 1. ¿Sí? El paso 1 es la generación de llaves. Entonces, este paso lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿no? Lo va a hacer Miguel, David y Emilio, ¿no? Cada quien de manera independiente, de manera secreta en su compu, va a hacer esto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es igual, vamos a generar, vamos a seleccionar un entero. Acuérdense que aquí vamos a estar trabajando con enteros. Y además vamos a estar trabajando sobre un grupo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los grupos? Por ejemplo, tenemos este grupo de los números enteros. Y podemos tener una operación. Podríamos, por ejemplo, tener
la operación de suma y tendremos que verificar que cumplen con todas las propiedades, pensando en que la operación de suma es la suma usual. Entonces, dentro de este grupo, acuérdense que para que sea grupo, la cardinalidad o el número de elementos tiene que ser un número primo, para que cumpla con las propiedades de grupo, que son 4. Y bueno, si son grupo conmutativo o grupo abeliano, entonces añadiríamos conmutatividad. Entonces, pensando en que estamos trabajando sobre un grupo de este tipo, vamos a seleccionar un entero que pertenece a este grupo. Este entero, este se va a mantener en secreto. No solo en secreto, se va a mantener en privado, ¿sí? Y esta va a ser considerada nuestra llave privada, ¿sí? Esta es información que no es pública. Después, vamos a hacer este cálculo. Es muy sencillo, ¿sí? Vamos a tener este elemento P, y vamos a multiplicar o vamos a sumar, ¿no? Si estamos pensando en este grupo, de veces este número P, ¿sí? En donde P es un elemento de un grupo, ¿sí? Y al resultado de esa operación le vamos a llamar Q. Sí, está sencillo, ¿no? ¿Cómo lo ven? Está muy sencillo, ¿no? Es fácil hacer esto. La llave pública entonces va a ser Q y nuestra llave privada va a ser D. Entonces, esta va a ser nuestra llave privada y esta va a ser nuestra llave pública. ¿Cómo lo ven? Sencillo, ¿no? Sí, 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 sí. Ya está sencillo. Vamos a hablar más adelante sobre qué es P y qué es Q y qué es D, ¿no? Pero de entrada es un proceso sencillo. Entonces, en ese momento ya tenemos nuestra llave privada, tenemos nuestra llave pública y la llave pública, bueno, la vamos a subir, no sé, a la nube, a un lugar donde estén las llaves públicas y para que cualquiera nos pueda mandar, nos pueda cifrar algún mensaje, ¿sí? Entonces, en este momento ya tenemos el paso 1. Paso 1, generación de llaves, ¿sí? Lo mismo hacemos con RSA. Igual, utilizando unos números primos, generamos la información que va a ser pública y la información que va a ser privada. Como paso 2, ya pensando en una aplicación, pues vamos a cifrar o vamos a ver cuál es el proceso de cifrado y después vamos a ver cuál es el proceso de descifrado. Entonces, vamos a pensar que A, que es Alice, ¿se acuerdan de Alice? Y Bob, ¿no? B. Entonces, si Alice va a mandarle datos cifrados a Bob, entonces va a conseguir una llave pública, ¿sí? Que en nuestro caso es Q. Voy a poner aquí arriba solamente para acordarnos que la llave pública se calcula eligiendo un entero y multiplicando por este otro elemento que es P. El D se mantiene privado y Q se mantiene público. Tampoco hay problema si P es público. Entonces, cualquiera de los dos, Q y P es información que es pública. Entonces, Alice va, ¿no? Va a la nube. Nosotros utilizamos Google Drive. Entonces, obtiene la llave pública de Bob, que es Q. Y lo que hace Alice es selecciona un entero K. Entonces, selecciona este entero K y hace dos cálculos. Va a multiplicar K por P y K por Q. Esta P, ¿de dónde la obtiene? Pues de aquí, de la información que es pública. Y este Q, ¿de dónde lo obtiene? Pues también de la información pública que es de Bob, acuérdense. Esto le pertenece a Bob. Esto le está perteneciendo a Bob. Y ya, reserva estos dos. KP y KQ. Después, ahora sí, va a cifrar el mensaje, ¿no? Entonces, es muy sencillo lo que va a hacer. Calcula una operación XOR. Acuérdense que la XOR la vimos casi desde el inicio del curso. Es sencillo. Lo que va a hacer es representar su mensaje como una serie, como un número, y va a hacer KQ XOR el mensaje.
Ujú. Y va a mandar dos cosas a Bob. Este KQ XOR el mensaje y este KP. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, manda dos cosas. El cálculo de KP y el cálculo de KQ XOR nuestro mensaje. ¿Sí? Pues también es sencillo, ¿no? Esto podríamos verlo que es KP, podríamos verlo de momento como una multiplicación, ¿sí? Y KQ de momento también lo podemos ver como una multiplicación. ¿Por qué digo de momento? Porque no se acuerdan que en la primaria nos decían que, bueno, creo que a mí me lo enseñaron así, que la multiplicación era una suma abreviada, ¿no? Ujú. No sé si se acuerdan. Entonces, ¿por qué digo de momento le vamos a llamar que es una multiplicación? Porque la explicación completa lo vamos a ver como una suma, ¿sí? Pero tampoco es algo complicado, ¿no? O sea, seguimos la regla para sumar y ya, no hay ningún problema. Y la XOR también ya la habíamos visto, ¿sí? Incluso le habíamos dado la explicación dentro de un campo finito. No sé si se acuerdan que habíamos explicado la XOR también como un campo de la forma GF2. Ajá. Pero bueno, si no hay como, si no nos acordamos mucho de esto, bueno, pues la XOR es la XOR que todos conocemos. Ajá. Que es 0, 0, que es el 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 y 1, 1 es 0. Ajá. ¿Sí? Entonces, bueno, es sencillo. Lo que tiene que hacer Alice es calcular KP y KQ. Después, el mensaje, ¿sí? Va a ser un XOR con KQ XOR. Nuestro mensaje es indistinto si es al revés, porque es conmutativo. Y lo que hacemos es como mezclar, no se acuerdan en AES, que a través de varias rondas íbamos mezclando la llave con el mensaje. Entonces aquí también lo que hacemos es mezclar esto, ajá, con nuestro mensaje. ¿Sí? Lo estamos como mezclando, ¿sí? Como una cerradura, ¿no? Que cuando queremos abrirla, metemos la llave y embona muy bien. Ajá. Entonces, cuando quieran hacer este descifrado, pues harán la operación, digamos, como que embone para quitarle esto. Uh-huh. Luego le va a quitar esto y solamente le va a quedar el mensaje. ¿Sí? Esa es la idea, como de hacer esta operación de XOR. Hay quien le dice que como que se mancha, ¿sí? Quizá porque RC2 es otro algoritmo que no vimos, ya es viejito. En RC2 creo que la función se llama así, ¿no? Como manchar. Bueno, ¿alguien tiene duda hasta aquí de cómo se cifran los datos? Por el momento no. ¿No? Okay. Entonces, vamos a la parte del descifrado. Voy a colocar por aquí, otra vez, cómo es que Bob calculó sus llaves, que fue K por P, y nos da Q. Recordemos K es, no es cierto, no era K, era D, ¿no? Porque si no, voy a utilizar otra anotación y puede haber confusión. D por este elemento P. En este caso, la llave pública o la información que es pública es Q, y P. Esta es información pública. Y la información que se mantiene privada es D. Entonces, D es información privada. Lo que hizo Alice para mandarle el mensaje cifrado, le mandó dos cosas, ¿sí? Le mandó KQ XOR M y también le mandó KP. Esto es como que se lo mandó en todo junto. Y entonces Bob recibe estos dos datos, ¿no? Aquí dice, recibe KP, KQ por XOR M, y ahora lo que tiene que hacer es, de alguna forma, obtener esta M.
como quitarle lo que no quiere, y y ya, bueno, ese sería el proceso de descifrado, ¿no? Quitar lo que estorba y quedarse solamente con el mensaje. Ujú. Entonces, bueno, lo único que va a hacer Bob, ujú, es hacer este cálculo, ¿sí? Acuérdense. Alice le mandó KP. Ujú. Entonces, va a tomar ese KP que le mandó Alice, ujú, y lo va a multiplicar por D. Ajá. Entonces, tiene esta D, acuérdense, es su información privada, entonces multiplica D por KP, ¿sí? Pero si utilizamos asociatividad, esto lo podemos reescribir como eh, K por DP. Ajá, solamente lo estamos acomodando de otra forma. K por DP, ¿sí? Y si recordamos cómo Bob calculó sus llaves, ajá, tenemos que DP es igual a Q. Entonces, esto sería igual a KQ. Ujú, sí, sí, nadie se ha perdido hasta aquí. Y ahora, ajá, lo que él tiene, esto ya lo usamos, ¿no? Esto que le mandó Alice, este primer KP ya lo usamos. Ahora hay que utilizar la otra parte que le mandó. Entonces tenemos que KQ XOR M, también se lo mandó Alice. Ujú. Y Bob acaba de calcular este KQ. Entonces vamos a hacer otro XOR. XOR KQ. Ajá, otra vez, por asociatividad, tenemos que KQ XOR KQ XOR M. Ujú. Operamos esta parte y si recordamos las propiedades de XOR, ¿sí? Esto nos va a dar un 1. Entonces, esto, bueno, lo voy a poner por acá. 1 XOR M y 1 XOR M nos va a dar el mensaje en claro. Ajá. Y así, de sencillo, es que Bob está descifrando este mensaje. No sé si se acuerdan que incluso muy al inicio les dejamos un reto, ¿no? El reto XOR, que más o menos tenían que hacer esto. Eh, bueno, la idea es que desde el inicio estuvimos utilizando XOR, a lo largo del curso seguimos utilizando XOR en AES, ¿no? En RCA ya no, pero aquí la volvemos a retomar. Ujú. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda? ¿Nadie se ha perdido? Ok. Ujú. Sí, bueno. Y hasta allí, entonces, en eso, regresando a nuestro, eh, acá, esto, ¿no? Este, acabamos de terminar este, ¿no? Ajá. Sí, 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 sí. Perdón, me equivoqué. Me equivoqué en el, aquí, ¿no? Vamos a ver la tablita de XOR. Ujú. 0 XOR 0 da 0, ¿no? Ajá. Y 1 XOR 1 da 1. O sea, los elementos iguales dan 0. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces acá debe dar 0. Y regresando también acá a la tablita, XOR 1, 0 XOR 1 nos da 1, ¿no? O sea, 0 y cualquier cosa nos da cualquier cosa. ¿Sí? Ahí se me fue. No sé si solo fue esto, ¿no? Este cambio que me equivoqué. Pero bueno, de todos modos obtenemos el mensaje. Ujú. ¿Sí? No, no los confundí mucho.
Sí, así es como funciona. La verdad está muy sencillo hacer esto. Ahora vamos a ir profundizando y ¿por qué decimos, no? Que esto es, ¿por qué vamos a relacionarlo con las curvas elípticas? Pero antes, ujú, habíamos platicado que la dificultad de eh, de este tipo de algoritmos consiste en calcular el logaritmo discreto, ¿sí? Voy a relacionarlo un poco con AES como para que ustedes se acuerden un poco. Ujú. Con AES, no sé si se acuerdan, que teníamos una función que se llamaba mix columns, ¿sí? Que era como la función más fuerte de AES, ¿sí? Incluso ustedes la programaron. Y lo que teníamos en mix columns era una multiplicación de polinomios. Ujú. Pero para, digamos, otra forma de atacar ese problema, ujú, era a través de tablas, ¿sí? No sé si se acuerdan. Que a través de una tabla E y a través de una tabla L, lo que hacíamos era que en lugar de hacer esa multiplicación, le íbamos a ver como una suma. Ajá. Esas tablas, ¿sí? Habíamos dicho que era la tabla de exponenciales, la tabla E, y la tabla L era la tabla de logaritmos, ¿sí? Cuando nosotros veíamos esto en AES, ajá, lo que teníamos eran 256 elementos. O sea, nuestro conjunto de nuestro campo era de 256 elementos. Ajá. Y también estábamos utilizando un campo de la forma GF. Aquí era un campo de la forma GF, me parece que era 2 a la 8, ¿no? Entonces, este campo tiene 256 elementos. Entonces, como nosotros íbamos a hacer estas multiplicaciones, si recordábamos, lo podemos hacer con una tablita de multiplicar. No sé si se acuerdan que para un ejemplo más sencillo, para un campo más pequeño, incluso les dejé que hicieran la tabla de multiplicar. Si recordando un poco también lo que vimos aquella vez, teníamos los grupos cíclicos. Ajá. Entonces, habíamos dicho que un grupo cíclico, o los elementos de un grupo cíclico, los podríamos formar tomando un elemento generador de ese grupo, ajá, y multiplicándolo por sí varias veces. Y de esa forma generábamos todos los elementos, ¿sí?, del conjunto. Entonces aquí hay un ejemplo, miren, pensando en algo pequeño, ¿no? Un Z7 con la operación de multiplicación, la operación usual de multiplicación que todos conocemos. Vamos a tomar un generador para este conjunto de Z7 que va del 0 al 6. Ajá. Encontramos tres generadores, el 1, el 3 y el 5. Para este ejemplo lo que hacíamos era tomar el 3 y lo íbamos multiplicando por sí mismo. Entonces, bueno, recordemos otra vez, como estamos en este mundo, en Z7, teníamos que hacer nuestra aritmética modular, entonces todo era módulo 7, ¿no? Entonces 3 módulo 7 nos da 3, luego 3 por 3 módulo 7 nos da 2, luego 3 veces multiplicar 3 módulo 7 nos da 6. Ajá. Y así vamos generando todos los elementos de nuestro conjunto, desde el 0 hasta el 6, perdón, desde el 1 hasta el 6, los vamos generando aquí, ¿sí? Entonces, si nosotros simplificamos la notación, acuérdense de manera mañosa, ¿no? Bueno, porque para no escribir, por ejemplo, aquí 3 veces 6, ¿sí? Abusamos de la notación y ponemos 3 a la 6. Uh-huh. Regresando a nuestro ejemplo de AES, ¿sí? En donde aquí tenemos 256 elementos, pues una forma de generar todos estos 256 elementos era tomar un elemento de este conjunto que ya es otro, ajá, que en este caso dijimos, bueno, son polinomios, y vamos a tomar el x más 1. Entonces, x más 1, luego x más 1 a la 1, ajá,
luego x más 1 por x más 1, y módulo nuestro polinomio irreducible, y así íbamos generando los 256 elementos. Igual que con este ejemplo. Entonces, estos polinomios los íbamos multiplicando, generábamos nuestros 256 elementos con el polinomio generador, y hacíamos una tablita. ¿Sí? En esta tablita encontramos los 256 elementos que conforman este campo de esta forma. Y también veíamos, ¿no?, que, por ejemplo, en nuestro polinomio era x más 1, y si lo elevo a la 1, pues me da este polinomio. Si x más 1 lo elevo a la 2, me da este polinomio. Acuérdense que lo estamos representando en hexadecimal, ¿no? Si lo elevo a la 3, pues me da este. ¿Sí? Y así voy calculando todas las veces que tengo que multiplicar. Y hablábamos un poquito de los logaritmos. Que, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ¿qué tuve que elevar? ¿A qué número tuve que elevar nuestro polinomio? Para obtener, o sea, el x más 1. ¿A qué número lo tuve que elevar para obtener este polinomio 0,2? Y bueno, aquí nos dice que es el 5. Y de esa forma obtenemos los logaritmos. Aquí, digamos, como para recordar un poquito, pensando en los logaritmos base 10. Si tengo 10 a la 2, me da 100. Pero si yo quiero saber a qué número tuve que elevar el 10 para que me diera 100, pues obtengo el logaritmo. ¿Sí? Sí. No sé si fue muy rápido o no es tan claro. Acuérdense, aquí es lo que hacemos, ¿no? Ok. Entonces, recordando lo que estamos viendo ahorita, poner la presentación. Ajá. Al inicio. Aquí despacio. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Ajá. Es decir, de alguna forma, si esto yo lo represento como en notación igual a esto, que está aquí, puedo tener que es Q va a ser igual a P a la D. Ajá. Ahí estoy cambiando solamente la representación, ¿no? ¿Sí? Porque P lo tengo que multiplicar o lo tengo que, sí, por ejemplo, multiplicar D veces o sumar D veces, ¿no? En este caso es multiplicar D veces. Como el D es el que se mantiene privado, y estos dos son los públicos, si yo quisiera romper la llave pública, así como rompimos RCA, ¿se acuerdan que a partir de la llave pública obtuvimos los factores primos, y luego generamos la llave privada? Si yo quisiera romper esta llave, solamente conociendo Q y P, o sea, si quisiera conocer D, pues tendría que aplicar el logaritmo, ¿no? ¿Sí? Logaritmo. Aquí abusamos un poquito de la notación, ¿no? Base P de Q me va a dar D. ¿Sí? Y en ese momento estaré obteniendo la llave privada. ¿Sí? O sea, estoy rompiendo las llaves, como lo hicimos con RCA. Esto pues sí se puede hacer, ¿no? O sea, matemáticamente se puede hacer, como factorizar en RCA se puede hacer. Pero hay ciertos grupos, en donde esto es muy complicado. O sea, va a tardar mucho tiempo que lo hagamos, ¿sí? El caso trivial
¿no? Sería hacer las tablas, como la vimos ahorita con AES, la tabla de exponenciales y luego sacar la tabla de logaritmos. Pero si tenemos números primos muy grandes, pues imagínense cuánto nos vamos a tardar. Hay otros algoritmos más eficientes que te permiten hacer eso, pero aún así, con números grandes, ajá, y con un grupo especiales, ¿no? Vamos a decirlo así, es particularmente difícil hacer esto. Ajá. Entonces, a eso le llamamos el problema del logaritmo discreto. Eh, no sé si más o menos quedó ahí como claro. ¿Por qué funciona o por qué es difícil resolver este problema? Más bien, ¿por qué no es difícil? ¿Por qué es tardado resolver este problema? Sí, no sé. ¿Cómo lo ven? Ah, sí, entonces, ok, ajá, Emilio, ajá, le trabó un poquito los logaritmos. Ajá, acuérdate, Emilio, aquí, como le estamos haciendo la llave, como estamos haciendo el cálculo de la llave, ¿sí? O como nos dice el algoritmo de curvas elípticas, es que tenemos este D, ajá, entonces, si Bob quiere generar su llave privada y su llave pública, elige un número D, un entero D, y este elemento que es un número P. Ujú. Y lo que hace solamente es hacer esta multiplicación, ¿no? D por P, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si D vale 2, bueno, no, más 3, ¿no? Si D vale 3, ajá, lo que tiene que hacer es hacer esto 3P, ajá, y esto nos va a dar Q, ¿no? Sea lo que sea P, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Este 3 lo va a mantener en secreto, perdón, en privado, ¿no? El privado es más confidencial que secreto. En este 3 lo va a mantener en privado Bob y tanto Q como P se convierten en información que es pública, se convierten en parte de la llave pública. Sí, hasta aquí, Emilio. Sí, ok. Entonces, pensando en una persona maliciosa, malintencionada, ¿no? Dice, mira, pues yo quiero obtener todos los mensajes que le cifren a Bob, pero para obtener todos los mensajes que le cifren a Bob necesito su llave privada. Esta es la llave privada, el 3. ¿Sí? Este actor malicioso conoce Q y P porque es información pública. Ajá. Entonces, lo que dice este actor malicioso, ¿no? Es, bueno, pues voy a utilizar el logaritmo. Voy a cambiar la representación de esto. Ajá. Esto lo podríamos representar así. Ajá. ¿Sí? Aquí estoy utilizando la notación aditiva y aquí estoy utilizando la notación multiplicativa para los campos. Ujú. Es importante hacer esa notación. Solamente voy a utilizar esta notación multiplicativa para ver lo del logaritmo. El resto de la explicación será sobre la notación aditiva. Entonces, utilizando esta notación, dice el agente malicioso, bueno, yo ya sé que se calcula así y quiero saber cuál es esa D, cuál es ese 3. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular el logaritmo. Ajá. Entonces, sería el logaritmo base P, ajá, de Q. Y bueno, en este caso, él no sabe qué es un 3, ¿no? Está tratando de investigar. Como tanto P como Q es información pública, si logra resolver este logaritmo, va a encontrar que el resultado es 3. Si el resultado es 3, si obtiene este resultado, entonces ya obtiene la llave privada de Bob y ya puede descifrar todos los mensajes que le estén llegando a él. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, ok. David, ya se salió muy bien.
Bueno, entonces supongo que, por ejemplo, no es en este caso porque es un número pequeño, ¿no? Pero si Sí, fuese un número grande, o sea, sí te tardaría mucho. sí, sí te tardarás mucho. Y además hay que encontrar, ajá, un grupo o, bueno, ajá, un grupo en donde hacer esto además sea difícil. O sea, no solamente basta con tener números grandes, sino que vamos a encontrar un grupo en donde particularmente hacer esto sea difícil. ¿Sí? Ujú. Ajá, ahí vamos, ¿no? Es al siguiente paso. Entonces, bueno, los criptógrafos, ¿no? Particularmente Neil Koblitz, ajá. Bueno, aquí nada más les digo como eh, lo que es conocido, que es QIP, y lo que es desconocido, lo que se mantiene en privado, pues es de. Él encontró ujú, que utilizando este tipo de curvas, ajá, resolver el logaritmo discreto es complicado. ¿Sí? Por eso le llamamos que son cifrado con curvas elípticas. Porque estas operaciones, todas las operaciones que vimos, pero particularmente hacer esto, ajá, va a estar sobre esta curva, o todas las operaciones que hagamos, ¿sí? Van a ser utilizando estas curvas. Ujú. Estas curvas están dadas por esta ecuación, ¿sí? La ecuación de Weierstrass. Creo que así se pronuncia. Aquí está, mire. Ajá. Esta es la ecuación que vamos a utilizar, ¿sí? Es decir, todas estas operaciones, particularmente la del cálculo de, de la llave privada y de la llave pública, ajá, las vamos a utilizar o las vamos a seguir las reglas de dadas por esta ecuación, la ecuación de Weierstrass. Entonces, lo que vamos a hacer es que este Q y este P, ¿sí? Ya no van a ser algo abstracto, sino que van a ser puntos sobre esta curva, dadas por sus dos coordenadas, X y Y. Ajá. Recordando nuestras clases de geometría. ¿Sí? ¿Se acuerdan de sus clases de geometría? Y al final, si tenemos este número, que ¿se acuerdan que ya le llamamos como escalar? Ajá, y lo multiplicamos por un punto, pues nos va a dar otro punto. ¿Sí? Vamos a llamarle aquí. Ujú. Entonces, es el cálculo, ¿sí? De estas operaciones las vamos a hacer sobre el mundo que nos dice esta curva, ¿sí? La curva de Weierstrass. Ujú. ¿Sí? Entonces, como que ya nos cambiaron un poco, ¿no? O sea, como que hasta ahorita, así como que cambiamos un poquito de mundo cuando en AES operábamos sobre polinomios, ¿sí? Y luego en RCA ya regresamos a un mundo otra vez, digamos, escalar. Aquí en curvas elípticas quizá nos duele un poco que tengamos que operar con puntos, ¿sí? Con puntos sobre esa curva. Todos estos puntos van a estar, son puntos racionales sobre esa curva, pues porque van a estar o van a satisfacer esta ecuación, ¿sí? Y bueno, ahorita nos vamos a ir paso por paso. Particularmente en esta curva y esta curva que está sobre un campo, ajá, es que es difícil resolver este problema del logaritmo discreto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, más o menos. Recuerden que es introducción, ¿no? No nos va a dar como mucho tiempo de profundizar más. Y vamos a recordar un poquito antes de seguir nuestras clases de geometría. Por ejemplo, ¿se acuerdan de qué era esta ecuación?
y la graficamos. Esta es una R. Pues una circunferencia, ¿no? Ajá. ¿Sí te acuerdas? Bueno, aquí sería X y Y. Pues todo esto es, no vamos a utilizar nada, digamos, todo esto ya lo vimos que en la prepa, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Ajá, esto se ve en la prepa, generalmente. Entonces no vamos a utilizar algo más complicado. Ujú. Pero nosotros tenemos esta representación así, y se acuerdan que teníamos que, cuando lo dejaban graficar, que hacemos una tablita, y teníamos, ¿sí era así? Sí, ¿no? Ajá. Y en este caso, como y está al cuadrado, ¿no? Pues encontrábamos dos valores. Ujú. Respecto al eje X, pues esta es simétrico. Es decir, esto de acá, ajá, es igual a lo de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense, cuando teníamos bueno, tenemos aquí una raíz, pues teníamos dos signos, ¿sí? Más y menos. Ujú. Pensando en que esto sería como un espejo, a nuestro eje X, bueno, pues como que esto se refleja, ¿sí? En la parte de abajo. Ujú. Todo porque esto es, ya tenemos esta raíz, ¿sí? Cada uno de estos puntos, no sé si se acuerdan, ajá, tenían que satisfacer esta ecuación, o sea, resolvíamos esta ecuación y nos iba dando cada uno de esos puntos y ya a manita los íbamos colocando aquí y se iba formando esta figura. Igual, con la ecuación de Weierstrass es exactamente lo mismo. Ujú. Con esta ecuación es exactamente lo mismo. Nosotros podemos, no la voy a dibujar porque no dibujo bien. Ajá. Tenemos igual esta ecuación, utilizamos nuestro plano, igual ponemos una tablita, ajá, y vamos dibujando. Aquí otra vez, como este es cuadrado, ajá, entonces vamos a tener dos partes. Una parte es decir, respecto al eje X, va a ser simétrica. La parte, digamos, de arriba y la parte, digamos, de abajo. Ujú. Y bueno, aquí sí, en esta diapositiva, bueno, están bonitos, ¿sí? Aquí, aquí me hubiera gustado que aquí estuviera el eje, de hecho aquí está, pero no está marcado. Entonces vean, es simétrico, ¿sí? Lo de acá es igual a lo de acá, y acá también. Ese es nuestro eje X. Aquí tenemos dos ecuaciones diferentes, ¿no? Con diferentes valores. Miren, este es y cuadrada igual a x3, x a la 3 menos x, y acá tenemos otra ecuación y nos da otra representación geométrica que es x al cubo más x más 1. Entonces, nosotros vamos a trabajar todo esto, todas las operaciones que estén aquí, vamos a establecer reglas para que cada uno de estos puntos, ajá, el punto Q y el punto P, estén o pertenezcan a nuestras curvas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo ven? Por eso le llamamos curvas elípticas, ¿sí? Porque seguimos esta ecuación, la ecuación de Weierstrass. Bueno, aquí está simplificada. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Está interesante. Está bueno, ¿no? Este, ¿se usa? Pues sí, sí se usa, ¿no? Lo usamos mucho. Y sin darnos cuenta. Ujú. Sin percatarnos. Bueno, como nosotros podemos tomar eh, esta ecuación de Weierstrass, podemos establecer reglas, ¿sí? Podemos establecer reglas para empezar a hacer operaciones. ¿Cuál es la idea? Que nosotros establezcamos aquí, ajá, un grupo conmutativo. Nosotros vamos a definir las reglas.
Déjenme ver dónde está. Ujú. Entonces, como desde el punto de vista de la criptografía nos dicen, bueno, pues tienes que calcular esto aquí, así. Entonces vamos a establecer reglas para poder hacer estas operaciones. Y si más o menos recordamos nuestras primeras clases también, ¿sí? Hablábamos sobre esta estructura algebraica que son los grupos. Y bueno, platicábamos que un grupo, pues bueno, va a tener, es un conjunto no vacío y va a tener una operación bien definida. Y tenemos dos notaciones. Tenemos la notación aditiva y la notación multiplicativa. Aquí solamente es pura notación hasta que nosotros definamos qué significa la suma o qué significa esta operación, ¿sí? O qué significa esta operación. Cuando ya veíamos ejemplos, sí decíamos, ah, bueno, aquí estamos utilizando la suma usual, o aquí estamos utilizando la multiplicación usual. Pero aquí, en nuestra definición, esto es pura notación. Y si recuerdan, teníamos que cumplir con ciertas propiedades. La cerradura, ¿no? Muy importante, asociatividad, la existencia de un elemento que va a ser, sí, va a pertenecer al conjunto, pero que le vamos a llamar neutro, ¿sí? Que va a cumplir con esta característica, ¿no? Que cualquier elemento operado con el neutro, o el neutro operado con cualquier elemento, nos va a dar el mismo elemento, ¿sí? Ese sería el neutro. Tenemos también que probar la existencia para elementos inversos para todos los elementos de ese conjunto. ¿Y cómo podríamos probar? Bueno, tomamos un elemento, lo operamos con cualquier otro elemento, tendríamos que empezar a buscarlos, o ese otro inverso con el elemento que escogimos y nos tiene que dar el neutro. Esa es la existencia de los inversos. Y si además cumple con conmutatividad, ¿sí? Que operar un elemento en un orden, no en otro, es igual, entonces le llamamos un grupo conmutativo o un grupo abeliano. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Vamos aquí. Vamos a ver un ejemplo, ahora sí, ¿no? Teníamos, por ejemplo, Z, no sé, Z5, con la operación de suma. ¿Sí? Aquí sí decimos, bueno, esta suma es la suma usual, ¿no? Entonces ya no sabemos la regla de suma. Teníamos los elementos 0, 1, 2, 3 y 4. ¿No? Y entonces vamos por ejemplo, a buscar eh, el elemento neutro. Bueno, la cerradura es que después de operar estos elementos entre ellos con esta operación de suma usual, módulo 5, el resultado nos va a dar cualquiera de estos elementos, ¿no? La cerradura. La asociatividad, bueno, también que no importa cómo nos acomodemos, si tenemos tres elementos, pero la existencia del elemento neutro nos dice, bueno, toma un elemento, vas a operarlo con cualquiera de estos, o este elemento en el que estamos buscando, que es el neutro, lo operamos y nos tiene que dar el mismo elemento. Por ejemplo, si tomamos el 4, entonces 4 más otra cosa, y nos va a dar, u otra cosa más el 4, nos tiene que dar el 4. ¿Sí? ¿Cuál es este neutro? ¿Se acuerdan? 0, ¿no? Entonces ya tenemos el neutro. ¿Sí? Nuestro neutro aquí es el 0. Y ahora serían los inversos. Solamente vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el inverso del 3? Entonces sería 3 más su inverso es igual al inverso más 3, y esto nos debe dar igual al neutro, que es el 0. ¿Cuál sería este? El menos 3, pero el menos 3 no está en estos elementos.
Acuérdense, tenemos que hacer las operaciones. 3 más esto que estamos buscando, módulo 5. Nos tiene que dar 0. Entonces, 3 más algo, módulo 5 nos tiene que dar 0. Y ese algo hay que elegirlo de aquí. El 2, ajá, sí, ¿no? 3 más 2, 5. Módulo 5 nos da 0. Si no recordamos, hacemos la casita. 5 entre 5, toca 1. Sobra 0 y este 0 es este. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, aquí también, ¿no? En nuestras curvas elípticas tenemos que hacer lo mismo. ¿Sí? Vamos nosotros a definir, ahorita sí, digamos como que es campo nuevo, y nosotros arbitrariamente vamos a definir las operaciones en este mundo que elegimos de Weierstrass. Vamos a definir las operaciones para que cumplan con las 5 propiedades y entonces podamos considerar que sea un grupo. ¿Cuál va a ser ese conjunto, no? Bueno, pues ya no vamos a tener estos elementos. Vamos a tener elementos de este tipo. ¿Sí? Vamos a tener elementos de este tipo. Digamos, ¿quién nos va a decir si estos elementos, estos parejas ordenadas, ¿se acuerdan que se llamamos? O pares ordenados, pertenecen o no a nuestro grupo? Pues la propia ecuación de Weierstrass. Cuando nosotros, regresando a nuestro ejemplo de la prepa, teníamos esta circunferencia, aquí, estas parejas ordenadas, todas estas, eran las que pertenecían a nuestro conjunto. ¿Sí? Todas estas parejas, ¿no? Teníamos X1, Y1, ¿no? Por acá. Pero también teníamos X1 menos Y1, ¿no? Por acá abajo. Y así. Todas estas parejas pertenecían a esta circunferencia. ¿Cómo sabíamos? Bueno, si satisfacían esto. ¿Sí? Entonces, si satisfacen esto, entonces están dentro de nuestra circunferencia y estamos cumpliendo con cerradura. Aquí una gran diferencia, ¿no? Es que tanto los valores de las parejas ordenadas van a estar sobre los reales, sobre el campo de los reales, ¿no? Por eso el campo de los reales es muy bonito, porque fácilmente podemos tener una representación geométrica. Regresando como a nuestro mundo, de Weierstrass, aquí, esta representación que vemos aquí en el dibujo está sobre los reales. ¿Sí? Está sobre los reales. Pero para la criptografía no trabajamos sobre reales. ¿Sí? Trabajamos sobre enteros. Entonces, ya no podríamos nosotros tener una representación geométrica cuando cambiemos a enteros. ¿Sí? Bueno, no así, no así. Pero las explicaciones, para que se vean de manera gráfica, de manera bonita, las hacemos sobre los reales. Solo para explicar, ¿no? Solo para explicar sobre el dibujito. Sí, más o menos, sé que a lo mejor voy muy rápido y son muchas cosas de repente, pero no sé si tengo como esa idea. O sea, ¿por qué queremos hacer esto? Bueno, porque ya sabemos, porque necesitamos hacer esta operación, primeramente, para generar la llave privada y la llave pública, ¿sí? Para que obtener la llave privada a partir de la llave pública sea difícil, es decir, para que resolver el problema del logaritmo discreto sea difícil, hay que escoger un grupo particularmente que complique esto.
Y uno de ellos es utilizar una curva elíptica o una curva que satisface la ecuación de Weierstrass. Sí, sí, más o menos. Gracias, Emilio. Sí, David, quizás sí sea como un poco enredado de momento. No vamos a acabar de dar la explicación, pero como en los otros algoritmos, si vamos paso a paso, en realidad esto no es nada complicado. Ujú. Creo que muchos de los problemas de las mates es que a lo mejor se nos llegan a dificultar, pues porque, sobre todo por el uso de símbolos, ¿sí? Que muchas veces no ubicamos como el significado del símbolo, y bueno, se nos complica, ¿no? O luego los libros, eh, no sé si les ha pasado, ¿no? Que obvian pasos, y así como que, pero ¿qué hizo? ¿Sí? Entonces, pero si uno va paso a paso, la idea es que no se pierdan, de todos modos me preguntan. Ujú. Esto de aquí, de Q igual a dp, que es el cálculo de la llave privada y de la llave pública, ajá, lo podemos ver como que, acuérdense, Q, ya dijimos, en este momento es una pareja ordenada, y también P. Ajá. Entonces, esta multiplicación ya nos puede ser así como la multiplicación que hacemos comúnmente, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿cómo vamos a multiplicar esto? ¿Sí? ¿Sí? O sea, si D vale, no sé, 10 o 3 o lo que sea, ¿cómo vamos a multiplicar? ¿No? Hay que establecer reglas. Esto de aquí, de dp, ajá, lo podemos ver que dp es igual. Déjenme correr. Voy a utilizar el pizarrón para tener más espacio. Okay. Q es igual a dp. Acuérdense. Q es igual a una pareja ordenada en la curva de Weierstrass. D, ese sí es un número entero. Y P también es una pareja ordenada. Entonces, si queremos, si D nos vale 3, ajá, lo que tenemos que hacer es, bueno, habíamos dicho que en la primaria nos dicen, la multiplicación es una suma abreviada, ¿no? Entonces tenemos que hacer esto. X1, Y1, más X1, Y1, más X1, Y1. Ajá. Es decir, estos son 3 veces P. Ujú. Aquí estamos utilizando la notación aditiva, ¿sí? O lo que es lo mismo, ¿no? Si D vale 3, entonces podemos poner aquí, en lugar del 3, ponemos la D, ¿no? No hay ningún problema. Ujú. O lo que es lo mismo, este dp es sumar d veces el número p. Ujú. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? ¿No? En realidad, aquí es como abuso de notación, ¿no? Entonces, que siempre nos gusta abusar de la notación, ¿sí? Nos simplifica. Ajá. Pero si no lo aclaramos,
puede haber confusión, ¿sí? Entonces, bueno, entonces decimos, bueno, va, pues no hay problema, ¿no? O sea, ya me dijiste que esto se va a sumar, ahora dime cuáles son las reglas que voy a seguir para poder sumar esto. Eso es lo que sigue, ¿no? ¿Cuáles son las reglas para que yo pueda hacer esto, ¿no? Dame eh, los pasos a seguir para que yo lo pueda hacer. Ujú. Y es lo que viene a continuación. Aquí están las reglas. Aquí, ¿no? Está medio chécame. Mi presentación porque agarré, copié y pegué, ¿no? Al final está la bibliografía. Se las paso, ¿no? Por eso de los derechos de autor. Estas son las reglas. Ujú. Estas son las reglas para sumar siguiendo la ecuación de Weierstrass. Ujú. Pero no solamente vamos a seguir la ecuación de Weierstrass, sino que además queremos que este, este grupo, bueno, que estas operaciones cumplan, o que esta operación cumpla con las propiedades de grupo conmutativo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado cuando definamos nuestras reglas para sumar, para que cumplan con lo que ya hemos dicho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Otra vez, ¿no? Vamos a repasar. Pues que sea cerrado, ¿no? Que sea asociativo, ajá, que haya un elemento neutro, que para todos los puntos de esa curva haya un punto que sea su inverso y que sea conmutativo, que nuestra operación sea conmutativa. Ujú. Entonces hay que tener cuidado. Ahorita estamos definiendo nosotros, ¿no? Así arbitrariamente, ¿sí? Estamos definiendo arbitrariamente la operación de sumar puntos sobre la ecuación de Weierstrass o que satisfagan la ecuación de Weierstrass. Ujú. Sí, ¿cómo ven? Sí, más o menos, más o menos. Más o menos. Sí. ¿Alguien se ha pedido como en la secuencia? ¿A qué me refiero con la secuencia? ¿No? Ok, gracias. ¿A qué me refiero, no? Con la secuencia, bueno, de definir cómo calculamos la llave pública, la llave privada y la llave pública. Ajá. Luego pensar, bueno, pero si lo calculo así, me pueden romper si resuelven el logaritmo, ¿no? Entonces vamos a un grupo complicado, ¿no? Con números grandes, ¿no? Entonces, bueno, las curvas elípticas. Bueno, va. Entonces, las curvas elípticas, bueno, como es una curva, estos son pares ordenados. Bueno, entonces tengo que aprender a sumar pares ordenados. Pero cuando yo defina mis reglas de sumar pares ordenados, deben de cumplir con las propiedades de grupo, ¿no? Ahí se estaba, ¿no? Ahorita vamos. Y para esto, bueno, aquí vienen las reglas. En realidad, esto es fácil de programar. Es bastante fácil de programar. Estas reglas, sí es que sabemos bien cómo son. Solamente las explicaré ya porque me queda poco tiempo. Desde el punto de vista geométrico, ¿sí? O sea, aquí en el dibujito, ya sé que aquí se ve bonito porque son reales, ¿no? Pero en realidad no. No vamos a trabajar sobre reales. Otra vez, ¿no? Tenemos que Q es igual a dp. Ujú. Entonces, eh, para el primer caso, ajá, ¿no? Este P, vamos a pensar que es D por X1, Y1. Y bueno, ya vimos que
esto se traduce en, lo voy a poner otra vez en el pizarrón, me desespero un poco que se me, como que se mancha, ¿no? Bueno, ya sé que soy yo con la plumita, tengo que practicar. Otra vez, ¿no? U igual a dp. Ya vimos que d es x1, y1, ¿ah? Y que, por ejemplo, si d vale 3, como dijimos arriba, ¿ah? Entonces primero tengo que hacer x1, y1 más x1, y1 más x1, y1 por asociatividad, ¿no? Primero hago esto, ¿sí? Entonces, como este punto es P más P, ¿no? O sea, no ha cambiado, es P más P, abusando la notación, estos dos se traducen en 2P. Bueno, P más P, o 2P, ¿no? Y después, aquí está como medio chacalón, pero lo voy a poner así. Para que nadie se pierda, ¿no? Entonces, primer paso, ¿no? Tengo que aprender a sumar puntos que son iguales. Y ya después veo cómo lo hago con esto, ¿sí? El primer paso, sumar puntos que son iguales. Y aquí está. Ajá. Sumar puntos que son iguales. Aquí dice P más P es igual a R, a otra cosa, ¿no? Entonces tengo que sumar el punto. Tengo que sumar el punto consigo mismo. Pero algo, ¿no? Desde el punto de vista, otra vez, geométrico y analítico, es que si nosotros trazamos una recta, que es esta, sobre un punto, ajá, por cómo es la curva, nos va a tocar, bueno, esta recta va a tocar dos puntos, ¿no? Este punto y otro, ajá, por cómo es la recta, ¿sí? Pues así es, ¿no? O sea, así es su geometría y así lo vamos a considerar. Las reglas, o cuando Neil Koblitz definió estas reglas, no, él definió la parte de criptografía. Ahí tengo duda. Porque estas curvas elípticas ya tienen más tiempo, o sea, su estudio tiene más tiempo. Me acuerdo que mi profe me decía que tenían como 200 años. Ajá. Y bueno, fue hasta hace poco, relativamente poco, que Neil Koblitz, ahora sí, el que hizo la criptografía con curvas elípticas, las usó. Bueno, ahí les debo el dato, ¿no? Pero bueno. Eh, sí, si nosotros hacemos una recta, ¿sí? Vamos a tocar dos puntos de la curva. Entonces, la regla que nos dan para sumar es, bueno, si vas a sumar dos puntos, traza una recta, perdón, si vas a sumar el punto consigo mismo, ¿sí? Es este caso, si vas a sumar el punto consigo mismo, traza una recta. Esa recta te va a tocar o te va a cortar, te va a intersectar la curva en un punto, ajá, y después, como la curva es simétrica respecto al eje X por el Y cuadrado, ajá, vas a tomar, digamos, o sea, si esto es x2, y2, vas a tomar el punto que es simétrico. Bueno, aquí sería x2, la coordenada de x se mantiene, menos y2. Esa es la regla, ¿no? O sea, acuérdense que aquí estamos creando estas reglas. Si vas a sumar el punto consigo mismo, traza una recta sobre el punto, va a intersectar en otro punto a la curva y después obtén
le vamos a llamar su reflejado, ¿no? Solamente mueve la coordenada en Y y vas a obtener el reflejado. Esta es la regla. Traza una recta sobre el punto que quieres sumar consigo mismo, la va a intersectar en otro punto, y de ahí mueve la coordenada en Y, porque es simétrica esta curva respecto al eje X, y vas a obtener otro punto que le vamos a llamar el reflejado. Y ese va a ser tu resultado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Así va la regla, ¿no? Entonces, regresando acá a nuestro cálculo, ¿no? De la llave privada y la llave pública, tenemos que P más P, vamos a ponerle aquí, que es otro punto. Voy a utilizar la notación de, no sé, R, que decía allí, más X1, Y1. Entonces, este X1, Y1 es este número P, es este punto P. Es este punto P. Nada más voy a cambiar las letras. Y ahora tenemos el caso en el que este punto es diferente a este otro punto. Lo que habíamos visto, por ejemplo, hace rato era que le llamamos X2, pues este era Y2 más X1, ¿no? Como Y1, que así le estamos llamando a las coordenadas del punto P. Entonces aquí también estamos viendo que son diferentes. ¿Sí? ¿Nadie se ha confundido? O, a ver, díganme. Ahí vamos. Ajá. David y Miguel. Ujú. Bueno, entonces si tienen dudas, me dicen, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a seguir sumando así, pues sí, la primera vez que sumemos, vamos a sumar el punto consigo mismo, ¿sí? Eh, y ya después, conforme vayamos sumando, los puntos van a ir cambiando, ¿no? Sí, sí, David, ya. Sí, el impacto es, no es impacto, es como algo nuevo, ¿no? Como todo, como todo, como todo. Entonces, bueno, aquí tenemos que estos dos son dos puntos diferentes. Entonces vamos a ver la regla para sumar dos puntos que son diferentes. Y aquí nos dice más o menos, ¿no? Ah, mira, la regla para sumar dos puntos diferentes es, tienes el primer punto y tienes el segundo punto. Con dos puntos podemos trazar una recta. Traza una recta y otra vez vamos a seguir la misma regla. Va a intersectar a la curva en otro punto. Aquí voy a utilizar un X4. Aquí, bueno, es que ya no, se me acaban los índices, ¿no? X4, bueno, es que aquí está X1 y Y, X1, Y1 y aquí está X2, Y2. Bueno, aquí X4, Y4. Entonces, si vas a sumar dos puntos diferentes, traza una recta entre ellos, ¿no? Prolóngala para que intersecte a esta curva en otro punto, en un tercer punto. Y otra vez, como la curva es simétrica respecto al eje X, pues solamente cambia la coordenada en Y vas a obtener el reflejado, así le estamos llamando, que sería X4, menos Y4. X4 y menos Y4. Y ya obtuviste el otro punto. Entonces ya cumplimos con las reglas, o ya tenemos en este caso las reglas necesarias para sumar estos puntos. ¿Sí? Si son puntos diferentes, obtén la recta entre ellos
prolóngala hasta que haya una intersección con la curva, ya que se intersecte, baja o toma el reflejado de ese punto, es decir, solamente mueve la coordenada en Y. Igual acá. Si vas a sumar dos puntos, o bueno, si vas a sumar el mismo punto, perdón, si vas a sumar el mismo punto consigo mismo, entonces, otra vez, traza una recta, obtén una recta tangente a ese punto, va a intersectar a la curva de Weierstrass en otro, mueve la coordenada en Y y vas a obtener el reflejado. ¿Por qué? Porque es simétrica respecto al eje X. Esas son las reglas para sumar. Les digo, esto es muy sencillo de programar, ¿no? Y ya, de esa forma, con estas hay más reglas, pero bueno, hasta este punto son las que estamos necesitando, porque otra vez, no nos olvidemos, ¿no? Como primer paso es sacar la llave privada, que sería este número D, es información privada, y la información que es pública, que sería la P y la Q. Como nos está diciendo Neil Koblitz, bueno, tienes que sumar D veces este número P, y se nos presenta el caso de que vamos a sumar P consigo mismo, pues ya definimos la regla, y después se nos presenta el caso en el que vamos a sumar P con otro punto que no es P, ¿no? Así se va presentando y ya tenemos la regla, ¿no? Y en este caso, bueno, tendríamos aquí en Q un resultado, ¿no? No sé, X, Y, y ya, en este caso tendríamos nuestra información que es pública. Y ya, ¿no? Hay más reglas, ¿no? Hay más reglas porque teníamos que cumplir con todas las propiedades de grupo, ¿sí? Acuérdense, el neutro, los inversos. Ajá. Entonces solo basta con sacar un punto, en el caso de que tengamos un punto, como este, ¿no? Y el reflejante, sí, ¿no? O sea, el reflejado es, o sea, tienes este punto, lo vas a sumar consigo mismo. La regla es, saca la recta tangente a este punto, en algún punto se va a intersectar con la curva, y luego sacas el reflejado, perdón. O sea, sí, es que, bueno, acá el reflectante que es X3Y3, ¿ese es el segundo punto? O sea, es que esta parte no me queda, porque, o sea, ya cuando extendemos X1 y 1, obtenemos la segunda coordenada o el segundo punto, ¿no? Ajá. Pero cuando lo extendemos, o no sé cómo decirlo, cuando hacemos el reflejante en el eje de las Y, ese reflejante, o sea, es como el complemento, por así decirlo, de X1 Y1, o sea, como el transverso, no sé, el transverso, no sé cómo decirlo, como su Este, doble, por así. este sería un tercer punto, ¿no? Este sería un tercer punto. Porque si hacemos aquí el doble, nos va a dar este. Ujú. Y este no es el resultado es el reflejado, ¿no? Este es el tercer punto. O sea, solamente vamos a mover la coordenada en Y. ¿Sí? ¿Más o menos, Emilio? ¿Sí? Ok. Bueno, eh, si quieren, le dejamos aquí, ¿no? Digamos, sé que faltan muchas cosas y hay dudas. Faltarían, ¿no? Por ejemplo, ¿qué onda con el neutro? ¿Qué onda con los inversos? Ajá. El neutro aditivo, ujú, es una abstracción. O sea, pues, nos lo vamos a inventar, ¿sí? El neutro aditivo, por decirlo así, ya llanamente nos lo vamos a inventar, ¿sí? Y vamos a definir reglas para que cuando sumemos con el neutro nos dé el mismo número, el mismo punto, ¿no? Que también están aquí, miren.
¿Dónde están? Están por acá, ¿no? Si sumamos, aquí está, este es el neutro aditivo, ¿no? El punto neutro. Si sumamos el punto, el neutro a cualquier punto, o el punto, cualquier punto al neutro, si sumamos el neutro con cualquier punto, o cualquier punto con el neutro, nos va a dar cualquier punto, ¿no? Porque así es la regla de los grupos. ¿No? Pero ¿qué es el neutro? ¿Qué es el neutro? Le vamos a llamar el punto al infinito, ¿no? Es una abstracción que nosotros le damos para poder cumplir con las propiedades de grupo. Digamos así rápido, ¿no? Luego, ¿cuál es el inverso? Bueno, pues el inverso es el reflejado del punto, ¿no? Solo estamos moviendo la coordenada en Y, ¿no? ¿Sí? El inverso, pues es solamente movemos la coordenada en Y. Digo, hay que explicar más, ¿sí? O sea, eh, ¿por qué el inverso tendría que cumplir, ¿no? Que la suma del punto con su inverso, la suma del punto con su inverso, nos va a dar el neutro. Ujú. También estamos definiendo esa regla. Eh, pero bueno, lo que me gustaría que se queden es eh, para calcular la llave pública y la llave privada, ¿no? Es de esta forma, ¿no? Gracias a esta forma, podemos nosotros utilizar el problema del logaritmo discreto, que es difícil de resolver utilizando estas curvas elípticas, ajá, para crear un sistema criptográfico. La llave o la llave o la información que se mantiene privada es cuántas veces voy a sumar el punto. ¿Ah? Esa es mi llave privada. Y la información que se mantiene pública es el punto que escogí y las veces o el resultado, ¿no? El resultado de sumar de veces este punto. Esa es la llave pública. Para poder hacer estas operaciones bajo las curvas elípticas, trabajando sobre un conjunto de finito, ¿no? De enteros, es que estamos definiendo estas reglas. ¿Sí? Estas reglas. Digamos, las reglas básicas son, bueno, sumar un punto consigo mismo, sumar puntos diferentes, ¿no? Y hacer operaciones con el neutro y con los inversos. Como lo básico. Después viene, por ejemplo, cómo calcular esas rectas, que es recordar nuestras clases de geometría, que puede ser con la diferencia entre los dos puntos o con la derivada evaluada en el punto, ¿no? Para obtener la pendiente. ¿No? Acuérdense que la ecuación de la recta, ¿se acuerdan de la ecuación de la recta? Que era así, ¿no? La pendiente, y así, ¿no? Entonces, bueno, esto es cosa de geometría analítica, solo recordar, no es complicado. ¿Okay? Y aquí viene un ejemplo numérico. Uh-huh. Ahora, estas curvas, como lo habíamos mencionado, no están sobre los reales. En nuestra gráfica, sí, bonito, en el plano, pues sí, son para los reales, ¿no? Pero aquí no. Aquí también tenemos que elegir un campo. Ajá, es decir, todas nuestras coordenadas, ajá, todos estos, tanto X como Y, la coordenada en X como la coordenada en Y, va a pertenecer a este campo. ¿Sí? Y este es un número primo también, ¿no? Debe de cumplir. Y entonces todas las operaciones que hagamos van a ir módulo
este número PRIV. Por eso nos funciona para la criptografía. Aquí viene un ejemplo numérico, miren. Es el caso, bueno, déjenme ver, sí, es el caso en el que tanto el número P, el punto P como el punto que le llaman Q, ¿no? Son diferentes. ¿Sí? Entonces hay que aplicar las reglas. Aplicamos las reglas, ¿sí? Aquí estamos obteniendo la pendiente entre esos dos puntos para poder sacar la recta y ver al final las operaciones para esta coordenada en X tienen que ir módulo del número primo, porque estamos en este campo. ¿No? Las coordenadas son las que están en este campo. Las operaciones están en el grupo. ¿Sí? Como cuando veíamos los polinomios, no sé si se acuerdan, con AES. Operábamos los coeficientes, ¿no? En un campo, pero todo el polinomio estaba dentro de otro campo. Igual es como si estos X y Y, ¿no? Como las coordenadas fueran números reales, ¿no? O sea, ya los hemos trabajado, trabajamos muchos ejercicios con coordenadas y números reales. Aquí solamente lo que hay que hacer es, bueno, el resultado le aplico módulo 23 y ya, ¿no? Es lo único. Para obtener la coordenada en X y de la misma forma para obtener la coordenada en Y. Entonces, miren, aquí, ¿no? Este punto P, que le están llamando punto P, es 4, 7. Este punto que le llaman Q es 13, 11. Después de sumarlo siguiendo las reglitas, nos da 15, 6. ¿No? Aquí también, en este caso, es cuando el punto que vamos a sumar es sobre consigo mismo, ¿no? Ajá. Entonces, igual, aquí, como es consigo mismo, calculamos la pendiente a través de la derivada evaluada en el punto para la coordenada en X. Como estamos sobre un campo F23, ¿no? Field 23, o lo podemos ver así. Ajá. Nosotros habíamos manejado más bien la notación de Z. No sé si se acuerdan, ¿no? Y quizá nos están cambiando un poquito la notación. Este es el campo. Y nosotros utilizábamos la notación de Z23, bueno, Z23, con la operación de suma y de multiplicación. ¿Sí? Bueno, es un isomorfo, ¿no? O sea, es lo mismo. Y aquí tenemos la coordenada en Y, otra vez. Este caso es en el que sumamos el punto consigo mismo, seguimos la regla, calculamos la coordenada en X, módulo 23, porque estamos en este campo, la coordenada en Y, módulo 23, porque estamos en este campo, y nos da el resultado. Y ven, el resultado de sumar consigo mismo un punto nos da un tercer punto. ¿Sí? ¿Sí? Aquí ya es desde el punto de vista analítico, porque ya no podemos representarlo en el plano, ¿no? Porque ya no estamos sobre los reales. ¿Sí? Bueno, es como, sí, no sé si lo confundí más en lugar de ayudar. Bueno, no sé. Un poco. La clase hubiera sido de otra cosa. La clase extra hubiera sido otra cosa. Eh, bueno, quizá lo que me gustaría que se llevaran es que podemos construir, ¿no? Podemos construir estructuras algebraicas como esta, basándonos en la ecuación de Weierstrass, en estas curvas. Y les podemos dar una aplicación, ¿no? Les podemos dar una aplicación dentro de la criptografía. ¿Sí? Aquí es curioso, ¿no? Que con números más chicos, ¿no? Obtenemos el mismo nivel de seguridad que con RSA.
en curvas elípticas. Eh, por allí hubo un debate entre el creador de curvas y el creador de RC, uno de los creadores de RCA, porque al final, bueno, esto también es mercado, ¿no? O sea, RCA tuvo el mercado durante muchos años, ¿no? Pues RCA tiene bastante tiempo, y curvas elípticas, bueno, es más reciente. Entonces, pues al final hubo una competencia comercial, ¿no? Y el creador de curvas elípticas, pues quería desacreditar el trabajo del creador de, perdón, el creador de RCA, perdón, creador de RCA, quería desacreditar el trabajo del creador de este criptosistema de curvas elípticas. Eh, por ejemplo, David, yo he visto que el uso de curvas elípticas se ha ido incrementando, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es como que voy a acabar. Bueno, si quieres, antes de ver, como en algunos casos donde se usa, vamos a la terminal, ¿sí? Que sería como la siguiente parte. Bueno, si tuviéramos más tiempo o estuviéramos en el semestre normal, pues nos llevaría varias clases, terminar la explicación de curvas elípticas y después pasaríamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Ya de cómo generar una llave de curvas elípticas. No sé si se acuerdan que generamos varias llaves utilizando, bueno, hubo dos prácticas, me parece, de generar llaves de RCA. Con nosotros podemos generar unas llaves privadas, ¿no? Llave pública utilizando curvas elípticas, también con OpenSSL. Voy a poner aquí el fondo. Ajá, la curva de Weierstrass. Entonces, con este comando, lo que le estoy diciendo a OpenSSL es que me dé la lista de curvas, ¿sí?, que tiene disponibles. Ajá, ese es como el primer paso para generar nuestra llave privada. Y aquí me da RCA, digo OpenSSL, perdón. Lo ejecuto y me da una serie de listas, ¿sí?, de curvas. Y platicábamos que la curva también está sobre un campo. Entonces aquí nos dicen, mira, el número primo de ese campo, ¿no?, de ZP, ¿no?, es de 112 bits. Igual como lo veíamos en RCA, ¿sí? Y así, miren, hay unos de 112, hay otros, ¿no? Va aumentando el tamaño. Este es de 384 bits. Es bastante seguro, ¿no? Es bastante seguro. Y aquí está el nombre de la curva. Sí, este se llama así. Tienen como nombres raros, ¿no? Miren, estos se llaman así, ¿no? Ajá. Estos son las curvas que tiene disponible OpenSSL en este momento, ¿sí? En este equipo. Ese es el nombre. Pero, ¿qué quiere decir que están utilizando esta curva? O porque la pregunta es, bueno, sí, justo Emilio, el NIST aquí al inicio, ajá, es quien está proponiendo esta curva, ¿sí? Con CG. Pero, o sea, podrían decirme, bueno, entonces hay varias curvas, pero ¿qué no todos deben de seguir la curva, la ecuación de Weierstrass? Sí. Aquí lo que te dice es los coeficientes de esta curva. Todos van a utilizar la misma curva la misma ecuación de Weierstrass. En donde van a cambiar es en el campo, ajá, o sea, qué número primo están utilizando en el campo y los parámetros tanto de A como de B. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar esta porque ya la tengo localizada, me voy a buscar cuál es esta curva, ¿no? Entonces, aquí tengo otro documento y aquí están listadas estas curvas, miren. Este documento es de
Certicom. Ujú, Certicom. ¿Sí? Hay varios, ¿no? Este es de 2000. Entonces, la curva que vimos ahorita, voy a regresar a la terminal, es esta. Ajá. Y aquí nos dice más información sobre los parámetros de esa curva. Entonces me voy aquí a la página 16. Una curva recomendada de 384 bits. ¿Qué quiere decir de 384 bits? Que este número P, este primo P, es de 384 bits. Entonces aquí nos dice, el número primo de 384 bits es este en su representación hexadecimal, o lo podemos calcular así. Es un número muy grande, ¿sí? 384 bits. Y miren, otra vez aquí está, es la ecuación de Weierstrass. Y nos dice, mira, A, vas a utilizar este número en hexadecimal, y B, vas a utilizar este número en hexadecimal. Entonces, así hay varias curvas. O sea, cuando vean los nombres, entonces hay que buscar la referencia y decir, mira, el campo con el que estás, dame el número primo del campo en el que estás trabajando, ¿no? Que es este. Y ahora dame el valor de A y dame el valor de B. Ajá. ¿Sí? Sí, más o menos. Entonces, eso lo tenemos que elegir, o ya dejamos que el programa o la programación que hagamos nos lo dé, ¿no? Nos dé esos parámetros. Entonces, ya teniendo ese parámetro de esa curva, ¿no? Ya sé el nombre de la curva, ya sé que me gustó esta. ¿Por qué? Porque yo la encontré en el documento, ¿no? Y ya no me pierdo, pero pudimos haber utilizado otra. Está sobre este campo, que ese es el número primo, está sobre, utiliza este A, este coeficiente A, y este coeficiente B, ¿no? Regresando a nuestra terminal, entonces le decimos a OpenSSL, vas a generar una llave, utilizando el algoritmo de curvas elípticas, utilizando esta curva, que es la misma curva, ¿no? La de Weierstrass, solamente cambiará el campo, ¿no? El número primo del campo y los coeficientes A y B. Y lo vas a guardar en este archivo, que es nuestra llave privada, como lo hacíamos con RSA. Y si listamos, bueno, aquí ya tenemos nuestra llave privada. Ahora, ahí está la información tanto de la llave pública como de la llave privada. Vamos a ver su contenido. ¿Se acuerdan que también lo veíamos con RSA? Abríamos el archivo, lo decodificábamos porque está en formato, en un PKCS. Y es este archivo. Nos dice, miren, es una llave de curvas elípticas. Es una llave privada. Este es el número D. Y bueno, este es el resultado, la información que es pública. Y no viene todos los datos, ¿no? O sea, no viene el número A, no viene el número P, o sea, no viene el P, que es el primo del campo, o, en donde estamos trabajando, no viene A ni viene B, porque nos dice o nos da la referencia de esta curva. Entonces hay que ir a los documentos para ver qué es lo que significa. Ya internamente OpenSSL tiene todos esos valores, ya solamente los utiliza con los números. Entonces, este es el contenido de una llave privada de curvas elípticas. Bueno, aquí al final está en base 64, siguiendo el estándar de PKCS, no me acuerdo cuál es. Pero bueno, esta información decodificada es la que vemos aquí. ¿Sí? Solo que otra vez la vuelvo a imprimir. Si lo abrimos así, el archivo sin decodificar,
pues solamente vemos esto, miren. Y si se fijan, es más corto la información que trae una llave de RSA. ¿Sí? Las llaves RSA traen más información, pero bueno, no hay problema. Ahora, a partir de este archivo, podemos generar otro archivo con las llaves públicas. Ajá. Entonces le decimos, bueno, utilizando curvas elípticas, a partir de este archivo de llave privada, saca la llave pública y ponla en este archivo. Y bueno, en este momento ya tenemos las dos llaves, la llave privada y la llave pública. Si abrimos la llave pública, otra vez vamos a encontrar que está codificada. ¿No? Y déjenme ver si la podemos abrir. Y encontramos la información que es pública. Voy a hacer más grande la terminal. Voy a poner primero la información privada y después la información pública. ¿No? Entonces, la información privada, bueno, incluye esto, ¿sí? La llave privada, y en el archivo de llave pública ya no lo está incluyendo. Vean, ajá, solamente está incluyendo la información que es pública. Ujú. Sí, más o menos, en este ejemplo como más práctico. Ujú. Y mira, Emilio, por ejemplo, no, David, perdón. Este es el documento, creo que ya lo habíamos visto, de WhatsApp. Ajá, sobre cifrado, ¿no? Sobre qué utiliza para cifrar. Entonces, si pueden darle una leída, ajá, creo que ya podrán entender bastantes cosas. Y utiliza, mira, una curva. Ujú. Una llave, ¿no? Unas llaves de curvas elípticas. Entonces, eh, habría que buscar qué curva es esta, o sea, qué parámetros de la curva de la ecuación de Weierstrass tiene esta curva. Habría que buscar. Y bueno, van a encontrar otras cosas que ya vimos, ¿no? AES 256, ajá, SHA 256, ¿sí? Vectores de inicialización, ¿no? Que ya también lo vimos en las prácticas. Ujú. ¿Qué más? Bueno, algunas otras cosas quizás sí tendrán que buscarlas, porque ya no lo vimos. Bueno, esto es en cuanto a cómo WhatsApp inicia, creo, sesión y cómo es que va cifrando los archivos. Por aquí viene cómo envía, miren, aquí está, ¿no? Intercambio de mensajes. Ajá, vean, otra vez, lo que ya vimos, ¿no? A es con una llave de 256 bits en modo de operación CBC. Ujú. Sí, ahí tengo duda, David y Emilio. Yo me acuerdo que sí, eh, justo viendo cuál se tardaba más y cuál menos, sí te recomendaban para ciertos casos RCA y para ciertos casos curvas elípticas. Yo he visto que si quieres como ahorrarte espacio, digamos, utilizas curvas elípticas. Ajá. Pero no, quizá estoy mal, ¿no? Tendré que leer más. Ajá. Eh, bueno, hay otros algoritmos de firma. ¿Se acuerdan cuando vimos firma digital? ¿No? Lo vimos sobre RCA. Hay algoritmos de firma digital sobre curvas elípticas. Ajá. Entonces, bueno, este es en cuanto a la comunicación y de WhatsApp
es en cuanto al cifrado ¿cómo se llama? De los respaldos. O sea, ¿por qué ponemos de ejemplo, o por qué buscamos estos documentos de WhatsApp? Es porque los usamos, ¿no? Diario. Ajá. Esos documentos que estás mostrando de WhatsApp y el otro, ¿esos están en el módulo? No, esto los puse así en Google. WhatsApp, cifrado o security. Y encontré los dos. Ah, va, va, va. Ajá. Miren, ya van a poder encontrar cosas, ¿no? Como lo de AES, ¿no? AES GCN y así, ¿no? Y otras que sí, bueno, por el tiempo ya no pudimos ver. Hay otras que de todos modos no hubiéramos visto porque, bueno, se salen del temario. Ajá. Y bueno, ya por último, por ejemplo, Facebook. ¿Se acuerdan de los certificados que platicamos la última clase? Facebook, certificado de Facebook, utiliza como llaves curvas elípticas. Miren, esta es una curva elíptica déjenme poner la lupa para que lo vean. ¿Ahí se ve? Sí, sí se ve. Bueno, gracias. Miren, es una llave pública de curvas elípticas. Bueno, pues la llave privada no la va a dar a conocer Facebook, está en su servidor. Ajá. Y es de 256 bits. ¿Sí? Entonces, recordemos que el certificado es que un tercero, en este caso es SET, de confianza, dice que esta llave sí es de Facebook, ¿no? Le da su aval. Ujú. Entonces, bueno, sí se usan, ¿no? En la página de la facultad, vamos a revisar rápidamente. Utiliza una llave RCA. Vamos a ver su certificado. Y aquí utiliza una llave RCA de 4096 bits. Ujú. Entonces, bueno, es más grande, ¿sí? Utiliza otro algoritmo. Pero bueno, sí se usan los dos, ¿no? O sea, tanto curvas elípticas como RTA. Curvas elípticas ha ganado muchísimo terreno. Bitcoin utiliza curvas elípticas para salvaguardar tu wallet. Ajá. Y ya por último, para terminar con esto, está esta tablita, miren, es interesante, ¿no? Más o menos nos dice cuál es la seguridad, hace como una comparación, miren. Nosotros generamos, bueno, deberíamos de generar llaves de 4096 bits, aquí no lo veo, pero pensando en una de 2048 de RCA, ajá, una de curvas elípticas de 224, 255 bits, más o menos tiene la misma seguridad. Y en un algoritmo simétrico como AES, o sea, sí es totalmente diferente, pero bueno, aquí hacen una comparación, tienen una seguridad de una llave de 112. O sea que si utilizamos AES con la llave más grande que es de 256 bits, nos está dando más seguridad, ¿no? Que RCA. Bueno, necesitamos una llave muy grande con RCA y una llave muy grande con curvas elípticas también. Ajá. Pero bueno, aquí no, no he entrado a revisar tan a fondo el documento, porque habría que ver cómo hacen la comparación. O sea, cómo comparas dos algoritmos de criptografía asimétrica con uno con uno que es simétrico, perdón. O sea, entre ellos dos sí entiendo, ¿no? Entre RCA y curvas elípticas. Pero me queda duda cómo comparan con ¿no? Que es de otro tipo. Ujú. Y bueno, eso sería como lo último que veríamos. Oye, Pablo, pero por Sí, ejemplo, también se podría hacer eso que hicimos como de subirla de PGP en algún servidor, pero con curvas elípticas. O sea sí, que sí. Fíjate que PGP, no he visto que PGP utilice curvas elípticas. Creo que utiliza el gamal,
que es otro algoritmo y creo que utiliza RSA. Sí, sí he visto el del Gamal también, ajá, pero no he visto curvas elípticas. Quizá no, me queda la duda, pero yo no lo he visto. Pero hay servidores, o sea, yo podría poner mi llave pública en algún lado y ya cifrar con mi llave privada mi información, o también depende de, como tú decías, del uso que le demos. Pues, o sea, si quieres que, por ejemplo, te manden correos, ¿sí te refieres a correos o a cualquier información? Sí, ajá. Tú puedes subir tu llave pública de PGP, que es lo más común, utilizando el GAMAL o RSA. Y si quieres que alguien te mande un correo cifrado, entonces tomará tu llave pública, te mandará el correo cifrado y tú lo descifrarás con la llave privada. Ajá. Pero bueno, faltaría como ese tercero de confianza que te dé el aval de que esa es tu llave pública. O sea, como a nivel más, donde se requiere mayor certeza de que esa llave pública sea tuya, como el caso de los servidores, ¿no? O sea, esos certificados que tenemos nosotros en los servidores, ajá, por ejemplo, el de la FAC, pues una entidad, o sea, la llave privada está en este servidor, en donde está la página de la facultad. Ajá. Y el certificado tiene la llave pública, ¿sí? Además de la llave pública, ESET dice, ¿sabes qué? Sí, esta llave pública y la privada no asociada sí le pertenece al dominio de la facultad, ¿sí? Es un tercero de confianza. Sí, más o menos. Sí, por Quizá, ejemplo, entonces, sí, entonces quien expide o certifica que es confiable en el caso de Facebook es ESET, o sea, sí, porque ellos utilizan ¿cómo nos dijiste? O sea, como un método para generar esa curva, pero o sea, ellos certifican que realmente es ¿cómo decirlo? O sea, como la ecuación de Weierstrass, no sé qué. sí. Ah, ya. O sea, ESET, o sea, no sé, podría ser que Facebook generó su requerimiento, ¿no? Generando su llave privada, su llave pública, le dijo a ESET, yo tengo este dominio, dame el aval de que tengo este dominio, ¿no? ¿Qué utilizó Facebook para llave privada y llave pública? Curvas elípticas. Pudo haber utilizado RCA. O Oh, sea, los algoritmos son independientes de quien le da la validez. No pudo haber utilizado ok, RCA o ok. curvas elípticas. Sí. Wow, está interesante. Sí, creo que esta clase fue un poco atropellada. Pero bueno, no sé si tengan como duda. La verdad, el mundo de la cripto y la seguridad es muy grande. Eh, Hay muchos enfoques, ¿sí? Y el curso, bueno, tratamos bueno, también con Alejandro, ¿no? Que nos preparó varios temas, la importancia de los números primos, ¿no? Él dio ese tema. Tratamos como de llevar un equilibrio entre la teoría matemática, cómo se programan los algoritmos y cómo se usan, ¿no? En el día a día. Eh, pues sí fue un semestre complicado y faltaron cosas, ¿no? Pero creo que al menos lo básico, creo que sí, un poquito más de lo básico, sí creo que se lleva, ¿no? Sí, sí, Miguel, ¿no? Es complicado. Bueno, si quieren ya para la grabación, y